Cristo rompió mis cadenas. Tito capítulo 3, versículo 3, por favor. Estamos hablando de libertad en esta oportunidad. Vamos a irnos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, después de Timoteo. Usted encuentra Tito capítulo 3, versículo 3. Y dice la palabra de la siguiente manera. A ver. 3:3. Porque nosotros, ¿sabe qué? Vamos a leerlo mejor en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, disculpe. Fíjate, en otro tiempo nosotros también éramos, ¿qué cosa? Bueno, algunos todavía, ¿verdad? Pero en otro tiempo nosotros también éramos necios y ¿qué más? Y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. Y mire qué más dice. Y nos odiábamos unos a otros. Porque esa es la vida de un esclavo, de una persona que no tiene conocimiento de Dios. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Pero aquí cambia algunas palabras. Dice que estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos, mire qué palabra se utiliza en esta versión, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos has dado libertad. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Te alabamos, te bendecimos, pedimos que el mensaje de tu palabra bendiga nuestras vidas también en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Esclavo en griego es la palabra doulos. Curiosamente, la palabra doulos también se utiliza para siervo. Nosotros somos esclavos voluntarios de Cristo. Y en su definición es una persona sujeta o sometido al mando de otro y por ende privado de su libertad. Uno que no tiene libertad por estar bajo el dominio de alguien más o de algo más. Habla de una sumisión rigurosa, habla de una pasión, de un deber, como por ejemplo se puede ser esclavo del trabajo, ¿sabe usted, verdad? Que hay personas que son esclavas de su trabajo. Y algunos son tan necios que son esclavos del trabajo y el trabajo no les produce lo que necesitan. Pero esclavos al final del día. La Biblia categóricamente enseña que el que no conoce a Cristo es un esclavo. Lo que significa que todos nosotros, antes de conocer al Señor, que éramos esclavos. Eso dice la Biblia, esclavos. Entonces nos damos cuenta que en este mundo, fíjate, esa es una de las cosas que me encanta de la palabra del Señor. En este mundo usted es o esclavo de Dios o esclavo del diablo. Usted podrá decir, yo no soy esclavo de nadie. Es lo que usted piensa, es lo que pensábamos también nosotros. Pero en este mundo usted o es esclavo de Dios o es esclavo del diablo. O usted adora a Dios o usted adora al diablo, así como lo oye. Hay una porción de la escritura en Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2. Quiero que veamos esto. Esta porción usted la conoce. Es cuando Jesús fue llevado para ser tentado. Lleno del Espíritu, volvió al Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y dice ese versículo que era tentado, versículo 2, y era tentado por el diablo.
Ok, ahora en el versículo 5 dice que el diablo le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Mire lo que le pidió: te voy a dar todos los reinos, pero con una condición. Si tú me adoras, dijo el diablo, quiero que me adores. Y en el versículo 8 el Señor le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, o usted le sirve a Dios o le sirve al diablo. O usted adora a Dios o está adorando al diablo con sus acciones. Una de dos. Y la Biblia enseña que nosotros éramos esclavos antes de conocer a Cristo. Esclavos del pecado, de la maldad, de la envidia, del orgullo, de la soberbia, de la maldad, de un mal corazón. Esclavos al fin y al cabo. A lo largo de mi vida cristiana yo he escuchado testimonios maravillosos de personas que se encontraban esclavas de un vicio, esclavas de una adicción, eran esclavos. Yo he conocido personas que tocaron fondo, hermanos. Personas que tocaron fondo. Yo tengo a un conocido allá en mi país que este hombre llegó a dormir en dormitorios públicos. Después de ser un hombre con estudios, un hombre con educación académica, pero se metió en cuestión de vicios. Y claro, lo que pasa es que en nuestros países pues no cualquiera, ¿verdad? O al principio usted le puede decir: bueno, ven, quédate aquí con nosotros. Pero cuando ya esa persona comienza a tomar y a tomar y a tomar y a emborracharse todos los santos días de la vida, y ya no hay esperanza de esa persona, hay momentitos que la misma familia le dice: ¿sabes qué? Nos vemos, mano. No te podemos estar alimentando, no te podemos estar dando lo que tú quieres y tú no haces nada, no produces, ya no puedes seguir acá. Llegó a dormir a un dormitorio público este señor. Claro, no conocía el evangelio, no conocía a Cristo. Y un día se encontró con una persona, un creyente, en el camino. El creyente le habló del evangelio, él lo medio escuchó, pero le entregó un tratadito. Y el hombre agarró el tratadito y se lo metió en la bolsa de atrás. Y él cuenta su testimonio, que esa noche, mientras él estaba en el dormitorio público, se sacó el tratadito y lo comenzó a leer. Y en el tratadito estaba la oración del penitente para recibir a Cristo. Y el hombre ahí, dice él solito, llorando, pensando que había perdido a su esposa, que había perdido a sus hijos, que había perdido su trabajo, que había perdido hasta la dignidad. Él solo le entregó su vida a Cristo. Y el siguiente día, como en el tratado estaba la dirección de la iglesia, fue a la iglesia. Y ahí se encontró con un hermano que cariñosamente le llamamos el tío Meme. Y lo demás es historia. El hombre llegó a ser hasta diácono de la iglesia. Es que la Biblia dice que el que no conoce a Dios es un esclavo. Es un esclavo. Y Dios nos sacó de ahí. Esclavo de una adicción, esclavo de un pecado, de una pasión, de un vicio, del pasado, de la lujuria. Hay esclavos que lastimosamente están también enamorados de sus cadenas. Personas que son dañadas, mortificadas, heridas emocionalmente por un esposo, por una esposa, por un hijo, por una hija, por un familiar, por alguien, y no se pueden librar. Teníamos cadenas emocionales, espirituales, pero Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios, rompió esas cadenas. El conocimiento de la verdad es la que nos hace libres. Y la Biblia declara que Jesús es la verdad. Fíjate, el conocimiento de la verdad es la que nos hace libres. El conocimiento de la verdad es la que te libera. Y Cristo es la verdad y la vida. Entonces quiero hablarte en estos minutos que nos quedan de qué cosas nos ha hecho libre el Señor Jesucristo. ¿De qué cosas? Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahí tenemos la primera. Nueva traducción viviente, ¿qué dice? Eso es. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Mira qué belleza. Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo. ¿Ok? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La palabra condenación, amados míos, es una palabra que se utiliza en juicio.
Yo he estado en varias escenas como esta, y la verdad que es una tristeza grande cuando el juez lo declara a usted culpable. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y por cuanto hemos pecado y el pecado entró en el huerto del Edén, déjame decirte, amados míos, que toda persona que nace en este mundo nace bajo condenación. Hay personas que dicen: yo no sé por qué Dios va a mandar a la gente al infierno. No se preocupe, si no es Dios, es que ya nacimos con ese pecado por el pecado original. Dios no tiene nada que ver en esto. Todos los que estamos aquí, un día estábamos condenados por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, porque faltamos a Dios, porque ofendimos a Dios, porque ofendimos su gloria. Estábamos bajo condenación. Y cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que encontramos? Mire, nos damos cuenta de esto en el versículo 1. Por lo tanto, dice: ya no hay más condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo. Esto, hermano, es una cosa maravillosa. Se refiere a un veredicto de culpable y al castigo exigido por ese veredicto. Una persona que conozco está metido en una situación como esta y me dice: el abogado me está diciendo que me declare culpable. Las evidencias son demasiadas. Tienes que declararte culpable. Te vas a declarar culpable. Si dice que es muy posible que el juez tenga más misericordia si me declaro culpable, que me declare justo y después se den cuenta que verdaderamente era culpable. Pero en este caso, culpables somos todos. ¿Quién no ha pecado aquí? A ver. Hasta aquellos que tienen carita de niño. ¿Quién no ha pecado? Somos culpables. Y si somos culpables, merecemos un castigo. Entonces viene Jesús y dice: bueno, tú has depositado mi fe y mi confianza en mí. Mi sangre te cubre, mi sangre te limpia de toda condenación. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Hermanos, ningún pecado que el creyente haya cometido, sea pasado, presente o futuro, se puede contar en contra de nosotros, porque la sangre preciosa de Cristo nos perdona, nos ha perdonado. Alabado sea el Señor. El castigo pleno fue pagado por Cristo y la justicia fue imputada a nosotros como creyentes por decisión divina, porque Él en su grande misericordia nos ha salvado. Nadie, hermanos, mire, es que fíjate que Romanos 8, 33 y 34. Quiero que veamos esto y le quiero comentar algo. En la versión 60 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dígame. Si Dios es el que justifica. Dígame usted, ¿quién los acusará? Si Dios es el que justifica. Hay un predicador, voy a obviar su nombre para evitar situaciones, pero es un predicador que él tiene en su congregación aproximadamente unos, 30 años, 25 años como pastor de esa iglesia. Resulta que este hombre, a lo largo de esos 25 años, él en su predicación, él ha comentado que él tuvo un noviazgo. Y que en ese noviazgo, el hombre lo ha dicho, en ese noviazgo hubo situaciones que no deberían haber pasado. Eso es todo lo que el hombre dijo. Son situaciones que no deberían haber pasado, pero que pasaron. Y él ha demostrado a lo largo de esos 25 años esta ilustración. La cuento, yo lo escucho, yo sigo sus predicaciones y lo he escuchado 4.500 veces. Resulta que 25 años más tarde hacen una investigación y resulta que esa relación a la que él se refiere, él tenía 20 años, pero la señorita tenía 14. Entonces descubren que es un crimen. 25 años más tarde.
¿Cómo es posible que el pastor estuvo tocando inapropiadamente a una jovencita? De algo que pasó hace tantos años. Entonces la iglesia decide quitarlo a él como pastor. Lo quitan como pastor, él ahorita no está pastoreando, lo quitan. No me quiero meter en el hecho de que si la iglesia hizo bien, si la iglesia hizo mal. Yo tengo mi propia opinión al respecto. No están tratando con un pedófilo, no están tratando con una persona que ha venido haciendo eso por una vida. Pero bueno, no me voy a meter en esa situación. A lo que me quiero referir es a este hecho. La iglesia puede decir: no, no es posible, nosotros no queremos a un pastor como ese pastor tiene que estar fuera de aquí, ese pastor no lo queremos Está bien, lo pueden sacar de la iglesia, pero hay una cosa que nadie puede hacer: nadie lo puede condenar, porque quien lo perdonó fue Cristo. La iglesia puede decirlo: no lo queremos como pastor. La iglesia puede decir: usted aquí, usted, como si la iglesia fuera limpia también, ¿verdad? Pero lo quitaron. Y bueno, esta tarde voy a hablar acerca de esas convicciones. Pero el versículo que, mire, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que justifica a usted? Nadie de nosotros puede justificar a nadie, solo Dios. Y otra cosa curiosa, ¿sabe? Si hablamos carnalmente esta situación, nosotros estaríamos en la disposición de justificar a alguien. ¿Y sabe a quién? A nuestros hijos. Porque algunos tenemos unos hijos que un guerrillero se queda pachito, mijo. Tremendo, especialmente con la promiscuidad que se maneja en estos tiempos. Pero sin embargo, como son nuestros hijos, los defendemos. Como son nuestros hijos, los protegemos. Como son nuestros hijos, los justificamos. Pues déjeme decirle que Dios es nuestro Padre. ¿Quién? Entonces, cuando yo hablo de libertad, la primera libertad que se me viene a mí, al alma y al corazón, es la libertad de condenación. Así como Jesús le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio: ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? La mujer levanta la vista, digo: no hay nadie, ni yo tampoco te condeno, le dijo el Señor. Entonces esto para mí es un regalo de Dios, amados míos. Si yo tuviera que pagar por todos los pecados que he cometido, y usted tuviera que pagar por lo que usted ha cometido, no nos alcanza toda la semana, amigo, de aquí nombrando uno por uno. Pero bendito sea Dios, que me dice: David, eres libre de condenación. Carlos, eres libre de condenación. Y no porque seas la gran persona, y no porque seas la divina garza, no, por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Por gracia, hermanos, por gracia. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La justificación es un término forense, es un término legal que tiene que ver con declarar justo a una persona. Y eso es lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Dígame usted. ¿Cómo no estar agradecido? Un esclavo estaba condenado a morir como esclavo, y a nosotros Cristo nos ha hecho libres. Bendito sea Dios. ¿Es libre usted? Gloria a Dios. Hay otra cosa de la que Cristo nos ha hecho libres. Isaías capítulo 6, versículo 6, vamos a dejarlo en la versión 60. Dice así, fíjate, quiero hablar de libres de culpa. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y en el versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada, ¿qué cosa? Es quitada tu culpa. Es quitada tu culpa. La culpa es un sentimiento
que nace en nosotros como consecuencia de cosas que hemos hecho o de cosas que hemos dicho. De hecho, el diccionario lo define como un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, crimen o alguna equivocación. La culpa es parte de la conciencia humana que nos confronta, que nos condena por acciones y pensamientos. Cuando hablamos de la culpa es bien importante, por encima de todas las cosas, aceptarla. Es decir, lo siento, fue mi culpa. En el matrimonio, ¿cuántos pleitos nos hubiéramos librado si hubiéramos dicho, lo siento, fue mi culpa? Pero el orgullo es desgraciado, ¿no es cierto? Y hablando de la culpa, pues hay gente que siempre anda buscando quién tiene la culpa. Hay otras personas que aunque sean culpables, nunca van a aceptar su culpa. Hay otras personas que son tan especiales en recordarnos nuestros errores para despertar esa culpa en nosotros. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Entonces ya 5 es lo que usted sabe, dice, y comienza la culpa. Hay otras personas que quieren culpar a segundas personas por cosas que les pueden acontecer, ¿verdad? Nunca le han dicho a usted, me voy a morir de un infarto y va a ser tu culpa. Desgraciado. Otras son las personas que aunque no tengan la culpa, se sienten culpables de alguna situación en la vida. Hace muchos años muchos años ya atrás, sucedió una desgracia. Y es que una persona mandó a otra a la tienda a comprar unas cosas. Y mientras esa persona iba a la tienda a comprar, resulta que un camión estaba retrocediendo y ella, por pasar rápido por la parte de atrás, se metió por la parte de atrás queriendo pasar rápido y el camión la contraminó contra la pared y la mató. Entonces la persona que la había mandado a la tienda vivió con esa culpa por muchos años. Pero por muchos años. Se murió por mi culpa, fue mi culpa y mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Hay situaciones que pasan en la vida que nos culpamos. Y déjame decirte que el Señor te dice en esta oportunidad, tu culpa es quitada. Acepte, hermano, acepte el perdón de Dios. No podemos vivir una vida con culpas por situaciones que sucedieron, bajo ninguna circunstancia. Y una de las consecuencias más comunes del sentimiento de culpa es el remordimiento. Fíjate que clínicamente se define como un pesar interno. Ese pesar que usted está llevando de que usted es culpable por una situación, usted es culpable por la otra. Yo me acuerdo que un día mi mamá habló conmigo y me dijo, hijo, te quiero pedir perdón, mi madre. Y le digo, ¿perdón de qué, mamá? Y me dice, te quiero pedir perdón. Ella como escucha los sermones, ¿verdad? Entonces yo no quiero darle respuesta a ella cuando me pregunta esas cosas. Entonces le digo, no, mamá, si eso lo dije para ponerle salsa a los tacos. Entonces me dice, quiero pedirte perdón, me dice, porque yo nunca me hubiera imaginado cómo te pude haber dañado al no ofrecerte un padre. Me dijo, te pido perdón por lo que viviste, te pido perdón. Y me comenzó a pedir perdón por un montón de cosas. Yo le digo, madre, no tiene que pedir perdón absolutamente de nada. Yo no siento ningún rencor ni ningún resentimiento contra usted. None whatsoever. No, pues ¿sabe por qué? Porque soy libre. Soy libre. A mí Cristo me ha librado de estas cosas. Y culpa, yo no tengo por qué pasar el resto de mi vida con culpa en el alma, con culpa en el corazón. Y déjeme decirle algo, yo entiendo que si hay situaciones que quizá yo no las he vivido y usted sí. Por ejemplo, un jovencito que dice, cuando yo era un niño, un tío o un amigo que llegaba a la casa o un primo abusó de mí. Y ese abuso físico, abuso sexual, eso me viene martirizando por mucho tiempo. Y resulta que ese jovencito se lo contó a su mamá y su madre no se perdona lo que le pasó a su hijo.
Y ella dice, pero yo tenía que trabajar, yo tenía que traer la comida para ponerle en la mesa, yo tenía que hacer estas cosas. ¿Cómo podía mantener? Mi marido me había dejado, quería hacer que mis hijos salieran adelante, pero mire lo que pasó, lo que hizo este hombre al venir y abusar de mí. Pero la culpa es mía, pastor. Si le pasa a una criatura, a una niñita de 6, 7 años, que usted la deja con personas que usted confía, con gente que usted confía, y a la vuelta de un tiempo la mandan a llamar de parte de la escuela, porque la niña ni siquiera tuvo la confianza de hablarlo con usted, sino que se lo fue a contar a la trabajadora social a la escuela. A usted la mandan a llamar y le preguntan que si usted conoce quién es fulano de tal. Y usted dice, sí, pues fulano de tal abusó sexualmente de su hija por tanto y tanto tiempo. Y ahora usted llora y no se perdona esa situación. O algo que le haya pasado a alguien y usted cree que es su culpa, que es su culpa, que es su culpa. Amados míos, déjeme decirte, con la muerte de Cristo en la cruz y con su resurrección, Cristo nos libra de la culpa. Yo no puedo vivir el resto de mis días, porque entonces me convierto en un esclavo de mi pasado. De un pasado que ni yo ni nadie puede cambiar. Ni yo ni nadie puede cambiar. Esa culpa que lleva usted de un aborto. Esa culpa que lleva usted de haberse metido en una noche que conoció a alguien en un bar. Y usted salió embarazada. Y todas las palabras que surgieron de ese hombre borracho en ese día, el siguiente día le dijo, ¿y usted cómo se llama? Y ahora usted, por sus principios y sus valores, usted dice, yo no puedo abortar, quiero tener a mi hijo. Y ahora resulta que tiene una preciosa niña que no tiene papá. Y cuando la niña pregunta, mami, ¿y mi papi? Más esas micas que son tan preguntonas, ¿verdad? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde vivían ustedes? Ay, mija, si te contara que sos hija de probeta. Probeta, sí, probé tanto, pues que no sé quién, hija. Dígame usted. Perdón por eso. Está chueco, ¿verdad? La culpa. El Señor nos libra de la culpa. Yo no puedo pasar, hermano, ese pesar del alma, dígame usted, por amor de Dios. Esa tristeza, esa situación que lo mantiene a usted aislado, que no puede, que es una carga pesadísima sobre usted. El Señor nos ha librado de toda culpa. Fíjate, nos libra de condenación y nos libra de la culpa. Ya eso ya es para alabarle, glorificarle, exaltarle, es para ser un esclavo del Señor eternamente y para siempre. Hebreos 12:15. Dios también nos ha librado. Mire usted lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Dios nos ha librado de amargura. De hecho, el domingo pasado creo que fue que predicó Carmencita acá y predicó acerca del gozo. Dios nos ha librado de toda amargura. Ayer estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un artista. El artista estaba cumpliendo 70 años de edad y verdaderamente no parece de 70, parece de menos. Entonces la persona que lo estaba entrevistando le dijo, tú no pareces de 70, pareces como de 50 años de edad. Y le dijo, sí, dice, eso es lo que me dice la gente. ¿Y cómo lo lograste? Le dijo, ¿encontraste acaso la fuente de la juventud? Y dice él, sí, encontré la fuente de la juventud. ¿Y en qué consiste? Dice, cuando cumplí 50 tomé una decisión. ¿Qué decisión? Y dijo él, I just don't care what you say. Qué bonito usted. A mí qué me importa si se cae el mundo.
Como aquellas personas que se preocupan porque la gasolina está cara y ellos andan en bicicleta. Who cares? Y te digo, esta situación, si usted quiere vivir libre de estrés, a mí por eso me fascinan esas personas que se les resbala todo. Fíjate que hermano Timoteo cumplió 101 años. 101 años. Y con todo respeto y cariño, ¿verdad? Porque aquí están sus nietecitas. Pero hermano Timoteo es un amor. Él tocaba aquí el violín. La música iba por un lado, él iba por otro. Pero todos lo queríamos. Todos lo amamos porque un hombre que brotaba dulzura. Ahora, ¿cuántos conocimos a la esposa, la hermana Alicia? La hermana Alicia, cuando la saludaba, yo le daba la mano y tenía una mano bien, y la agarraba bien fuerte y no me soltaba. Yo le quiero decir algo. Me decía, eso que usted dijo en el sermón, que no sé qué, que no sé cuándo, que sí, hermana Alicia, sí, hermana Alicia. Vaya pues, sí, hermana Alicia. Me suelta, por favor. Estamos hablando que tenía como un montón de años, pues. ¿Sabe usted que el hermano Timoteo se convirtió al evangelio y la hermana Alicia no? Y pasó 25 años. Yo le decía, hermano Timoteo, ¿y usted cómo hizo esos 25 años para vivir con hermana que ella no quería el evangelio, no quería nada con el Señor, y usted agarrar camino para su iglesia? Y el hermano, no, pues yo me iba. Ella se quedaba rezongando, ¿verdad? Y yo me iba. Y cuando regresaba, no, pues no me hablaba. Pero yo, como yo soy así, yo dije, esa es la clave, 101 años. Y yo, mijo, 62, ya parezco mueble fino, todo acabadito usted. Porque uno se apega, ¿qué dijo fulano? ¿Y qué dijo mengano? ¿Y qué dijo aquí? ¿Y qué dijo allá? ¿Y qué dijo esto? ¿Y cómo está tal cosa? ¡Qué barbaridad! Libre de toda amargura. La amargura se conoce como, escucha, el cáncer del alma. No existe una persona amarga que esté satisfecha. No existe. Y es más, usted no lo puede satisfacer con nada en este mundo. Se queja por la comida, le hace la mejor comida, se va a quejar de otra cosa. Es como la oposición. Usted le resuelve una cosa, se quejan de otra, le resuelve, se quejan de otra, y le resuelve. Entonces jamás en la vida va a estar contento, nunca. Una persona amargada, una persona agradecida. No, hombre, frijolitos puede comer y los come con alegría, hombre, sin andar fregando tanto a la gente, sin andar molestando tanto a otras personas, hombre. Que esto le falta sal, que esto le falta azúcar, que por qué no pones tal cosa, que por qué no pones tal otra. ¿Y quién puso esto aquí? ¿Quién te dijo que hicieras tal cosa? Vivir con alguien así, thank you very much. No way, José. No. Cáncer del alma y veneno del cuerpo. La amargura seca los huesos. La amargura es una raíz que produce frutos amargos. Es como una osa que le han quitado sus cachorros. Los compañeros de la amargura, porque tiene primos la amargura. Autocompasión. A mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, pobrecito yo. Primo de la amargura. Papel de víctima. Los sentimientos heridos.